Se armó un quilombito importante con el tema de RTI, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre eso porque está abriéndose el camino de muchos argentinos con mucho futuro hacia el fútbol italiano, hacia la selección italiana. Y la verdad es un tema que quería analizar con ustedes. No es algo raro, no es algo menor. A lo largo de la historia son más de 20 los argentinos, los futbolistas argentinos que han representado a la selección italiana. Incluso algunos han salido campeones del mundo, por lo cual no hablamos de futbolistas que pasaron sin pena ni gloria. La movida de los oriundi, bueno, es algo que Italia aprovechó a lo largo de la historia, incluso en campeonatos del mundo que datan de los primeros mundiales. Es una movida que llevan consigo en su historia de la selección, principalmente por el vínculo que existe entre los dos países. Muchos italianos vinieron a parar a la Argentina. De hecho, yo tengo familia que viene de Italia, de Turín. Entonces, todos estamos vinculados de alguna u otra manera con Italia o España. Y ellos quieren aprovechar eso ahora en términos futbolísticos. ¿Qué es lo que pasa? ¿No tienen talento joven? ¿Hay una ley ahí dando vueltas? Bueno, vamos a hablar sobre todo eso. Pero primero tenemos que ver el caso argentino, porque es algo interesante, cómo cada selección tiene su propio modelo. La selección argentina, por ejemplo, tiene un modelo de scouting muy interesante, que el otro día Tassi, que es el encargado de coordinar todo el scouting de AFA, dijo que hay 403 futbolistas que son sub-20, que pueden representar a la selección argentina y que están viviendo en el exterior. O sea, jugadores que nacieron después de 2001 y que por la razón que sea, sus papás debieron irse al exterior y por lo tanto ellos se criaron fuera del país, pero pueden representar a Argentina, como es el caso, por ejemplo, de Alejandro Garnacho, que es un caso estelar, o por ejemplo Nico Paz. Pero hay muchos otros. Por ejemplo, Takahashi es un chico hijo de un padre argentino, de una madre japonesa, y puede representar a la Argentina. De momento representa a Japón, ya vestido de los colores de España incluso. Entonces es uno de los tantos casos que existen de jugadores que pueden representar a Argentina y que son parte de esa base de más de 400 futbolistas, repito, sub-20. Muy interesante sería saber esa cantidad de nombres, o sea, quiénes son. Y bueno, la verdad que es un modelo. Hay varias federaciones, como por ejemplo la de Bélgica, la de Francia, que aprovechan a los hijos de los inmigrantes que han nacido en el país y los de alguna manera potencian dentro de sus academias para terminar representando a alguna de las mejores canteras del mundo. No es sorpresa que Bélgica se haya mantenido tanto tiempo en la elite a partir de una muy buena camada de jóvenes que, repito, son hijos o vienen de ascendencia inmigrante. O es el caso, por ejemplo, de Francia, que la gran mayoría son nacidos en Francia, pero son hijos de padres de otros países. Entonces ellos van de alguna manera incluyéndolos dentro de la federación. Pero claro, ahora Italia no está pasando un buen momento, quedó afuera del Mundial, perdió la finalísima, renovó con Mancini con la esperanza de cambiar la forma, la organización del fútbol italiano de alguna manera. Y también hay cambios muy importantes en la liga que tienen que ver con esto. Llevaron a Retegui, el futbolista argentino de Tigre, el 9 que ya representó a la selección italiana y convirtió en sus dos primeros partidos contra Inglaterra y contra Malta, por lo cual ya generó un cimbronazo importante diciendo, bueno, este chico vino y ya marcó la diferencia a pesar de venir de un club que no es de los más grandes de Argentina, pero lo hace muy bien el goleador argentino. También tenés el caso, por ejemplo, de Scaloni hablando acerca de que Retegui no estaba dentro de los planes, que no le querían cortar la progresión a este chico a pesar de que es un buen 9. Argentina tiene otros, tiene un 9 en Manchester City, un 9 en el Inter, un 9 de Napoli, tiene varios y cuántos vendrán. Entonces no querían cortarle la carrera a este chico de 23 años que apostó por Italia. De hecho, algo que se comenta es que de alguna manera sorprendió que no haya habido contactos del entorno de Retegui con la selección argentina para saber si lo iban a tener en cuenta o no. Un dato que se da vueltas. Esto está emparejado con el debut de Bruno Zapelli, futbolista argentino, un talento muy bueno, que bueno, ya debutó en el Sub-21 de Italia contra Serbia como titular, rindió bien, así que fue su presentación y ganó el equipo. Antes habían otros casos,
Porque sabemos, por ejemplo, que Marco Senesi fue buscado por Italia, por Roberto Mancini directamente, y él le dijo: no, yo quiero jugar para la selección argentina, algo muy valorable, esperando una oportunidad a pesar de los muy buenos centrales que tiene la selección. Tiene a Otamendi, tiene a Lisandro, tiene a Cuti Romero, a Nehuen Pérez, y Senesi no está en esa carrera directamente, pero él esperará su oportunidad. Hay otros casos que no esperan, ¿sí? Y Tuttosport habla de algunos futbolistas argentinos que pronto podrían llegar a la selección italiana. A mí la verdad no me parece que todos estos puedan llegar a estar, la verdad, porque son algunos jóvenes que pueden ser tenidos en cuenta por la selección o que han estado en juveniles, pero por ejemplo Tuttosport hace una lista de argentinos que pueden jugar para Italia y está Lucas Beltrán de River, está Nicolás Valentini de Boca, Nico Capaldo de Salzburgo, Pepo de la Vega, uno que ya se iba hace tiempo igual que Nico Capaldo, Tomás Pozzo de Independiente, Gino Infantino de Centrales, Forza y Gianni de Newell's, e incluso Maestro Puch, un nombre que ha estado en inferiores argentinas o en juveniles y ahora está en Atlético Tucumán, un gran delantero, buen proyecto para el futuro, pero también es seguido por Italia. En estas horas hay mucho revuelo con un caso particular que es el de Gianluca Prestiani, promesa de Vélez, uno de los grandes proyectos que tiene Argentina, uno de los jugadores que más ilusiona de cara al futuro y que es seguido por Italia. El pibe no tiene pasaporte italiano, pero eso no sería problema de momento. Y acá hay dos cuestiones muy importantes. La primera, ¿por qué Italia busca tanto talento joven argentino? ¿Por qué buscan chicos de otros países como para poder potenciar su cantera? O sea, ¿no tienen jugadores jóvenes? Bueno, hay una explicación a todo esto. Esta explicación la da Tuttosport acerca de la casa de nativos y tiene que ver con que no se le da lugar a los jugadores italianos jóvenes en los principales clubes de Italia. Hay un caso, por ejemplo, el de Napoli, que es el favorito a ser campeón, y salvo Meret, el arquero, Di Lorenzo, Raspadori o Politano, el resto son todos extranjeros o italianos que no juegan. En Inter, por ejemplo, tiene una abundancia de italianos en defensa, también en el arco, pero a nivel, mirá, en el mediocampo, por ejemplo, juega Varela. O sea, es el que más juega es Varela. El resto son extranjeros o italianos que no juegan. Y en la delantera, por ejemplo, tenés a Lautaro, Seco, a Lukaku y a Correa, todos extranjeros. Entonces, no es una liga que le dé demasiado lugar a los italianos jóvenes como para poder desarrollarse. De hecho, había una nota de Marca muy interesante cuando Italia queda fuera del Mundial, que comentaban cómo es algo muy raro en Italia que un chico pase del juvenil de su club a la primera división. Hay pocos casos, Calabria en Milan, Miretti en Juventus y pará de contar. O sea, son muy pocos los casos de chicos que realmente tienen oportunidades en primera. De hecho, la Juventus hace poco empezó a apostar por algunos jóvenes italianos y es como una movida interesante pero rara porque no se da habitualmente. Y hay otro caso que es importante y que es una movida no oficializada pero que se está hablando mucho, y es que estos, por ejemplo, Retegui está en la selección italiana, pero además hay un interés de Inter. Prestiani está apuntado por la selección italiana, pero además hay un interés de Fiorentina y de Napoli, más allá de Sevilla. Entonces es como que por A o por B, ya sea por un trato implícito o por una cuestión de que los ven y la vidriera hace que los clubes italianos se interesen, estas convocatorias a la selección italiana o potenciales convocatorias están vinculadas a un interés de los clubes italianos también. Entonces los seducen a los jugadores de alguna manera con no solamente una convocatoria internacional, sino también un paso a un club mejor de Europa. Es algo interesante. Y además Italia la tiene complicada por otra cuestión no menor, y es que hay una ley de ciudadanía que es complicada. Yo no la sabía, no la conocía la verdad. Y es que si sos hijo de italianos, tendrás nacionalidad italiana. Pero si sos hijo de personas que vienen del extranjero, aunque hayas nacido en Italia, no tenés la nacionalidad italiana. Esto, repito, yo no lo sabía, es una ley de 1992 que generó reclamos por parte de muchos italianos que comparten lugar de nacimiento, valores, cultura, que son italianos por sentirse italianos, pero que la ley no los reconoce como tales, por lo menos hasta los 18 años, cuando tienen que pasar una gran cantidad de requisitos para considerarse como tales. Si alguien en los comentarios tiene mayor información acerca de esto, vivió algo parecido, conoce a algún familiar, algún amigo o algo, me interesaría mucho conocer sobre esto porque la verdad es que me sorprendió. De hecho lo chequeé 70 veces para ver que sea real. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué se los estoy contando? Porque claro, o sea, vos sos un chico italiano de hijo de padre inmigrantes, pero que no tenés nacionalidad italiana.
Y a los 18 años se te complica mucho hacer la nacionalidad por diferentes cuestiones, porque tenés que demostrar que estuviste ininterrumpidamente en el país durante tu minoría de edad, y si no también tenés que demostrar por términos económicos, hay ciertas cuestiones de renta ahí para poder demostrar, entonces es difícil también acceder a la nacionalidad. Pero claro, en las federaciones los aceptan como italianos y en la selección esto se complica. A mí me parece raro, me parece como que cómo te podés sentir parte de un país que hasta los 18 te niega la nacionalidad de alguna manera. Entonces es algo muy complejo, no es tan... este video apunta a, no es un tema de Italia no tiene jóvenes talentos, los tiene. Hay varios futbolistas jóvenes que son muy buenos y que tienen mucho talento de cara al futuro, pero o no tienen lugar o no se sienten de alguna manera mimados por su propio país, o no son observados porque están por fuera del radar de los que tienen nacionalidad italiana. Y esta búsqueda de talento joven argentino no hace más que opacar las oportunidades de los talentos italianos que hay. Es como una salida fácil, la verdad, me parece, de Roberto Mancini y la Federación Italiana. Buscar jóvenes que ya saben que la rompen, de una genética muy particular. La Argentina tiene muchísimo talento, muchísimo talento. También se aprovechan de muchos chicos argentinos que saben que en el campeón del mundo tendrán pocas oportunidades, como es el caso de Retegui, que sabe que no tendrá demasiadas oportunidades. Han pasado grandes delanteros. Icardi, por ejemplo, no ha tenido lugar por la cantidad de alternativas que había, más allá de cómo no aprovechó sus oportunidades. Entonces aprovechan también el interés de estos chicos de crecer, de pasar al fútbol europeo, de que les sirve de vidriera. Son muchas cosas involucradas. Y Italia viene por varios jóvenes. ¿Qué va a pasar? O sea, van a apuntar a estos chicos de Tuttosport que nombran que son 10, 12 argentinos que pueden ir para Italia. No sé qué opinan ustedes, los leo en comentarios. Es un tema muy interesante y que seguramente no sea el único capítulo que vamos a tratar en este canal.